bueno el conocimiento bíblico, pero es más importante cuánto yo permito que el Espíritu Santo me transforme y transforme mi entendimiento. Amén. Ahora, aquí vemos otro punto acerca de el cristiano maduro. Un cristiano maduro planea su vida en torno a la palabra, a la iglesia. Un cristiano inmaduro planea su vida en torno al dinero y a su profesión. El cristiano maduro quiere trabajar y servir por la iglesia, y el cristiano inmaduro espera ser entretenido por el liderazgo de la iglesia. ¿Sí? Entonces, aquí hay 3 puntos. El Señor en una persona madura fluye la naturaleza del Señor Jesús. ¿Sí? Número 2, el Espíritu transforma mi entendimiento para conocer cuál es la voluntad de Dios. Y número 3, el cristiano maduro ya no busca entretenimiento. ¿Sí? Ya no busca entretenimiento, ya no busca que le sirvan. ¿Sí? Sino el cristiano maduro sirve, amén, sirve a los demás. Ustedes saben que hay cristianos que les gusta el entretenimiento en la iglesia, porque muchas veces, ¿qué pasa? Hay muchas iglesias que cada domingo necesitan tener un show. ¿Para qué? Para llamar la atención de sus congregantes, ¿verdad? Y viene un cantante, y viene otro cantante, y viene un predicador, viene el que ora por milagros, el que reprende demonios. ¿Sí me explico? Y eso, y en el sentido de lo que no está mal, sino que muchas veces como iglesias perdemos la visión de cuál es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué venimos a la casa del Señor? Hay un libro, ¿verdad?, que se llama La Iglesia con Propósito, y habla de varios puntos del propósito de la iglesia. Y uno de los propósitos de la iglesia es la adoración al Señor, ¿sí? Otro de los puntos es la evangelización, amén. Sí, hermanos, el propósito de la iglesia está para el evangelismo, para alcanzar almas. Entonces, muchas veces perdemos la visión de que venimos a la iglesia a adorar, y nuestra adoración empieza desde la oración, amén, porque la oración dice que yo debo entrar con acción de gracias, amén. Antes de empezar mi oración de petición, yo tengo que agradecer al Señor. Después me tengo que santificar, y hay varios puntos en la oración, pero no vamos a hablar de la oración. Pero desde la oración, hermanos, yo puedo adorar en la palabra, yo puedo adorar en la alabanza, en la predicación. Yo tengo que tener un corazón de adorador para recibir la palabra. Entonces, muchas veces decimos, no, pues siempre lo mismo, ¿verdad? Oración, cantos y la predicación y las ofrendas, ¿sí? Y a muchos cristianos se les hace aburrido el servicio. Entonces vamos a traerle alguna otra actividad para que los hermanos se animen. Pero ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es la comunión con Dios. Amén. No sé si me pueden subir tantito los monitores. Siento que yo estoy gritando. Y entonces si es que es posible. Entonces, yo necesito, hermanos, entender que no necesito tener entretenimiento en la iglesia. Al menos como pastores, hermanos, no es nuestra meta entretener a nadie. ¿Sí? Porque ¿qué es un entretenimiento? Eso, una diversión, ¿verdad? Es algo momentáneo. Aquí venimos a la iglesia porque nos estamos preparando, amén, para irnos con el Señor, amén. Porque nosotros venimos a la iglesia para recibir a través de la palabra del Señor, amén, los principios que nos van a hacer que nosotros podamos regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Sería una equivocación que nosotros como pastores quisiéramos hacerles perder su tiempo, porque un entretenimiento nos hace perder el tiempo, ¿sí o no? Entreténgase, no sé, en el celular, checando hasta cosas, pensamientos que mandan los cristianos,
y es un tiempo que usted está perdiendo a veces para hacer otra cosa que es más importante, ¿verdad? ¿Sí me explico? Un entretenimiento, estamos dándole un tiempo que no trasciende, a una tarea que no trasciende. Entonces, no es el propósito de la iglesia, ¿verdad? El entretenimiento, pero muchas veces el cristiano inmaduro, ¿verdad? Está con esa expectativa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Quién va a venir? ¿Y ahora quién va a presentar esto? ¿Sí me explico? En cuestión de entretenimiento. Pero un cristiano maduro, hermano, sabe de buscar al Señor porque sabe que de eso depende su eternidad. ¿Sí? Entonces, vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Y vamos a ir a Jeremías 9, 23 al 24. Vamos a hablar de la madurez. Jeremías 9, 23. Gracias, Jesús. ¿Lo tienen? ¿Qué es la madurez? Y vamos a empezar en este versículo. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto que el que se hubiere de alabar, en entender y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces mire lo que dice. ¿Qué es madurez? Es entender y conocer al Señor. ¿Sí? Dice, alabes en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. ¿Sí? Y sigue diciendo, habla de la misericordia, del juicio y la justicia, pero dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, parte de la madurez, ¿cómo podemos crecer en madurez? Cuando nosotros empezamos a conocer, a entender quién es el Señor. Amén. Entender las cosas que Él quiere. Amén. Y en hacerlas, ponerlas por práctica. Vamos a Juan 17, 3. Juan 17, 3. ¿Sí? Dicen, pero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Entonces, hermano, dice, la vida eterna es que te conozcan y a Jesucristo al cual has enviado. Entonces, hermano, yo no puedo crecer, yo no puedo madurar sin entendimiento y sin conocimiento. Amén. Yo necesito conocer al Señor, tengo que entender quién es el Señor. Vamos a Colosenses 1:10. ¿Sí lo tienen? Vamos a leer desde el nuevo, dice, desde el 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Subráyelo, porque aquí está bien claro. Amén. Aquí está bien claro. Dice, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos? Para madurar, necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad.
Necesitamos ser llenos de toda sabiduría y espiritual inteligencia. Hay gente que es muy inteligente, pero no entiende los principios espirituales de Dios. No se trata de coeficiente intelectual, ¿verdad? Porque hablando de eso decían de los discípulos, de Pedro, ¿verdad? De Pedro. Estos no son hombres de letras, son hombres ignorantes, pero estaban maravillados de lo que decían, porque no es de coeficiente intelectual, sino es, ¿verdad?, pedir al Espíritu Santo que seamos llenos para conocer su voluntad, amén, y que el Señor nos dé la inteligencia espiritual dice en el 10, para hacer lo que es agradable al Señor y para tener frutos en toda buena obra. Amén, ahí está bien claro, está bien clara la palabra del Señor. Entonces, una persona madura es aquella que tiene conocimiento, amén, sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí, gracias a Dios, hermanos, nosotros tenemos bastante luz de la palabra del Señor, entendemos muchos principios de la palabra del Señor. Ahora necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos alumbre, que nos llene, que su Espíritu Santo nos llene. ¿Para qué? Para que podamos, hermanos, entonces andar como es digno el Señor, amén, y agradar. O sea, en otras palabras, para poderlo poner por obra. ¿Está bien? Entonces, la madurez, hermanos, la madurez es el crecimiento espiritual del cristiano. Hermanos, y que se adquiere a través de las cosas que hemos estado hablando, a través del Espíritu Santo que fluye en nosotros, a través del conocimiento, amén, a través de la sabiduría y a través de la inteligencia. Vamos a ir en esta mañana a otra porción bíblica, segunda de Pedro 1, 5 al 8. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. ¿Sí? Vamos a leer, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en virtud ciencia, y en ciencia templanza, y en templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí está, dice, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de la madurez? Es la virtud, la ciencia, la templanza, la paciencia, el temor de Dios, el amor fraternal, la caridad. Amén. Dice, si ustedes tienen estas cosas, no estarán ociosos, ¿verdad? Y nos dice que debemos tener estas cosas, pero nos dice algo que hace énfasis, dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros ya tenemos algo de esto? Algo, ¿verdad? ¿Sí? Algo de virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es poder, amén. Virtud es fuerza. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos algún tipo de fuerza, de poder a través del Espíritu Santo para vencer lo que hay dentro de nuestro corazón? Ya no pecamos a la primera, o ya no pecamos de la misma manera. Ya hemos recibido virtud, poder, fortaleza de Dios a través del Espíritu Santo para vencer. Ciencia, el conocimiento de la palabra del Señor, algo de templanza, algo de temor de Dios. Ok, ya todos tenemos, ahora dice, necesitamos que abunden en nuestra vida. Amén. Cuando estamos creciendo en la estatura del varón perfecto, en otras palabras, cada vez que estamos negándonos a nosotros mismos y estamos creciendo, entonces estamos creciendo también en estas cosas. Y dice que abunden en nuestra vida. Amén. Entonces, si estamos cortos en algo, nos hace falta madurar, nos hace falta crecer
Amén. ¿Está bien? Vamos por último en este punto a Romanos 12:2. Gracias, Jesús. Romanos 12:2. Vamos a leerlo. Romanos 12:2. Otra evidencia de un cristiano maduro la encontramos en Romanos 12:2. ¿Sí, hermanos? Vamos a leerlo. Todos juntos, fuerte. Tratemos de hacerlo unidos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Leímos desde el primero. Amén. Entonces, aquí estamos. Alguien que es maduro, hermano, es alguien, dice, que se está renovando constantemente. En el versículo 2 dice, alguien que se está reformando, renovando, amén, y está experimentando constantemente cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Es un cristiano que está interesado en hacer la voluntad de Dios, que cada día está diciendo, Señor, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué necesitas reformar? ¿Qué necesitas transformar dentro de mí? Es alguien maduro es alguien que le importa la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad agradable y perfecta? ¿Verdad? Un cristiano ordinario que dice, ay, pues ya medio oré, ¿verdad? Ay, ya medio me porté bien. Ay, ya medio fui a la iglesia, ¿verdad? Medio. Pero un cristiano que quiere caminar el camino crucificado es alguien que está vigilante en su vida, no en la vida de los demás. Vigilante en su vida, decir, ¿qué me falta? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo de esta carne que decíamos la semana pasada que me impide estar listo para el rapto? Señor, ¿estás contento con lo que dije? A lo mejor mis palabras a mí me suenan adecuadas, me suenan correctas, ¿verdad? Pero yo puedo decirle, Señor, está bien lo que dije, está bien lo que estoy pensando, está bien en lo que estoy, la manera en que estoy actuando, Señor, es agradable. Así camina un cristiano del camino crucificado. Tenemos ejemplo, la hermana Hicks, la hermana Esparza, son gente que se analiza a sí mismo. Gente que, verdad, que constantemente han ido más allá de los cristianos ordinarios de decir, estoy caminando con Jesús, pero que tienen ese temor de preguntarle al Señor, ¿es tu voluntad agradable y perfecta? Porque sabemos que hay una voluntad permisiva, ¿verdad? Una voluntad donde Dios nos permite caminar, pero hay una voluntad directa que nos lleva a la meta, amén, que nos lleva, ¿verdad?, siguiendo sus pisadas. Entonces, un cristiano maduro, hermano, es aquel que tiene una constante reformación, transformación, renovación, amén, y que sabe cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, amén. Vamos a la siguiente diapositiva. Y entonces vemos que madurez tiene otros puntos. Parte de la madurez, cuando una persona ha alcanzado la madurez, se convierte en una persona equilibrada. ¿Sí? Ser equilibrado es ser balanceado, firme, sólido, aún en medio de fuertes vientos y tempestades. Dice, en medio de todo esto, su casa no cae. ¿Qué piensa al ver la imagen que tenemos ahí? Qué bárbaro, qué equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Vemos esa imagen y decimos, wow, qué equilibrio. Para caminar sobre esa cuerda hay que tener equilibrio. Antes de que esa persona pudiera caminar ahí, sin duda que tuvo que caer varias veces de ahí, ¿verdad? Hasta que encontró, ¿verdad?, el equilibrio, ¿para qué? Para caminar, ¿sí?
Pero antes se fue hacia un lado, antes se fue hacia el otro lado, se cayó de la cuerda, ¿sí? Pero alcanzó ¿a qué? A dominar y a alcanzar el equilibrio de tal manera que aun cuando es muy delgada la cuerda, puede hacerlo. Y lo hemos visto, ¿verdad? Esto no es ficticio. Hemos visto caminar a gente sobre cuerdas, ¿verdad? Pues sí, sobre cuerdas, un equilibrista, ¿verdad? Camina y lo ha logrado a través de ¿qué? De la disciplina de practicarlo, ¿verdad? De practicarlo, de intentarlo, de intentarlo. Un cristiano, hermanos, alcanza el equilibrio espiritual, amén, en la disciplina de ¿qué? De fallar y volverse a levantar. Amén. En la disciplina de reconocer sus fallas delante del Señor y fortalecerse en el Señor. Amén. ¿Sí? Si habláramos de la situación, ¿verdad? De irse hacia un lado y hacia el otro, hablamos, ¿verdad? De aquella situación emocional, de a veces, ¿verdad? Estar con ese pensamiento de victoria y con ese pensamiento de derrota, ¿verdad? A veces estamos en esa cosa de, viene una situación y ya desde antes de intentarlo me siento fracasado, ¿verdad? Y en otras situaciones viene la situación y me siento con victoria. Pero decíamos, un cristiano equilibrado es aquel que entiende que la solución a sus situaciones, que la respuesta a esas necesidades no depende de él, depende de quién es su Señor. ¿Sí, hermano? Dice la palabra, nosotros somos flacos y débiles, pero cuando somos flacos y débiles, en nosotros el poder del Señor se perfecciona. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo puede un cristiano convertirse en alguien equilibrado cuando aprende a confiar en Dios? ¿Sí, hermanos? Cuando aprende a pararse sobre la roca. Amén. Ahí nos menciona, dice la palabra de Dios en esa escritura, ¿verdad? Que es Mateo 7:12. Vamos a ir ahí. Si no avanzamos y terminamos los puntos hoy, seguimos el próximo domingo, pero vamos a verlo en la escritura. Mateo 7:12. ¿Lo tienen? Vamos a leer. Vamos a leer. Déjenme me ubico. Vamos a leer en el versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendiendo lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces aquí nos hace la comparación. ¿Cómo puedo yo vivir una vida equilibrada? Dice aquí, ¿verdad? Que la casa, el que oye la palabra y edifica sobre la peña su casa, ese es un hombre que prudente. Amén. Algo que decía la hermana en este último tiempo es que una de las cosas contra las que más ha estado el hombre pecando en este tiempo es contra la prudencia, ¿verdad? Contra la prudencia. Ahora somos más imprudentes, ¿verdad? Y las generaciones que vienen cada vez más. Vemos a nuestros hijos tomar decisiones tan a la ligera que nosotros dijimos, no, pues cuando era nuestro tiempo nosotros le pensamos un poquito más, ¿verdad? Porque ahora, ¿verdad? Está esa situación de la imprudencia.
el tomar decisiones basados en opiniones, como el hombre necio que nos habla aquí, basado en nuestro pensamiento. Pero dice aquí la Escritura, dice, el que oye la palabra y es prudente, construye y edifica sobre la peña. ¿Sí, hermanos? Y cuando se edifica sobre la peña, ¿verdad? La casa no se balancea hacia ningún lado, sino la casa está firme. La casa tiene equilibrio, la casa está firme, la casa está segura. ¿Sí, hermanos? De tal manera, hermanos, que en este tiempo, cuando nosotros hablamos del camino crucificado y hablamos de unas de las evidencias, ¿verdad? De estar caminando en el camino crucificado y nos habla de ser equilibrados, no nos habla en sí de nosotros mismos, sino de algo que nosotros podamos lograr, sino de dónde estamos fundamentando. ¿Sí, hermanos? ¿Dónde estamos fundamentando? Mire, nosotros somos bien volubles, ¿sí o no? Lo decía hace rato. Vamos de un lado a otro en pensamientos, en ideas, véalo tan solo, hasta en su propia casa, ya tienen la casa acomodada de una manera, pero al mes ya la volteó del otro, ¿verdad? No sé si les pasa en las casas, ¿sí? Sí pasa, ¿verdad? Yo me acuerdo que en aquel tiempo, cuando estábamos en casa, mi papá le hizo una sala a mi mamá. La cocina estaba en una parte hacia arriba y había unas escaleras hacia abajo y todo alrededor lo hizo de concreto y era para poner cojines alrededor, o sea, forrado, ¿verdad? Y una de las cosas que le decía en broma, ¿verdad? Le decía, para que ya no mueva los muebles. Ellos construyeron una casa tipo colonial, tipo rústica, y esa era la idea, de que pudiera haber cojines alrededor, almohadones y todo eso, pero alrededor, y le hizo una mesa muy grande y todo mi papá, pero en broma le decía eso, ¿verdad? Porque no solamente mamá movía los muebles, sino que cuando llegaba mi papá ya había un hoyo para hacer otra ventana, ¿no? Y ciérrame esa ventana, me gusta otra ventana acá, y así, ¿verdad? Porque le gustaba constantemente estar cambiando, ¿verdad? Innovando. Pero si a veces con los muebles somos así de que los queremos en un lado y al otro lado, pues a veces eso es lo de menos cuando tiene que ver con decisiones importantes de la vida. Hoy queremos buscar a Dios, mañana ya no. ¿Sí me explico? Hoy queremos con toda nuestra fuerza echarle ganas de caminar con el Señor y al otro día ya no. Entonces, aquí en el equilibrio, ¿cómo lo logramos? Cuando aprendemos a fundamentar nuestra vida en el Señor. No en nuestras emociones, que son muy variables, ¿verdad? Sino en la palabra del Señor y en la roca que es el Señor Jesús. ¿Sí, hermanos? Entonces, yo puedo dejar de ser una persona de doble ánimo, alguien que titubea en sus decisiones en el Señor cuando me paro en la palabra de Dios y me fundamento ahí. ¿Sí? ¿Qué es fundamentarme? Esta es la palabra de Dios, de aquí nadie me mueve. Eso es echar raíz o fundamentar. O sea, yo sé que esto es lo correcto, pues en esto me paro. O sea, esto se va a hacer, esto voy a decir, esto voy a pensar, esto voy a hacer, porque es la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Está bien? Entonces, equilibrado. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva tiene que ver con un cristiano maduro. Es alguien que aprende a valorar las cosas. A valorar. Y ahí se lo puse así, de esta manera. Una evidencia de alguien que camina con el Señor es que aprende a valorar. ¿Sí? A darle valor. Primeramente, ¿a qué? A las personas. ¿Quién? Dios, mi familia y las personas de alrededor. ¿Sí? Número 2 ahí sería, valora las cosas, valora los lugares. Esto es importante, sí es importante. ¿Sí, hermanos? Porque cuando algún cristiano es inmaduro, ¿verdad? Tiene mal sus prioridades. ¿Sí? Entonces tiene primero las cosas, luego los lugares, luego Dios, luego la familia. O pudiéramos hacer otro orden, ¿verdad? Primero tiene a la familia, las cosas, los lugares y al último Dios. Entonces, parte de mi madurez, como evidencia, es que yo aprendo a sentar prioridades. ¿Sí, hermanos?
Y entonces empiezo a organizar mi vida, a organizar mi tiempo, amén, a organizar mi fuerza para dársela a quién. Primeramente a Dios, segunda a mi familia y las personas. Hay gente, hermanas, que ama más su carro que a las personas, ¿sí? Que ama más el lugar que a las personas. El orden correcto, hermanos, de una persona madura es que aprende a valorar las cosas en un orden correcto. ¿Sí, hermanos? Entonces, el cristiano dice, ama a Dios. El primer tiempo, ¿para qué? Para el Señor. Mi primera oración para el Señor, amén. Después de ahí tengo que ver por mi familia, amén. Y también tengo que ocuparme de las personas que están a mi alrededor. Mucha gente dice, ay, hermano, pues si apenas, ¿verdad? Tengo tiempo para mí, para mi familia, ¿cómo quiere que me ocupe, verdad? De ir a la iglesia o de ver a la gente de mi alrededor. ¿Sí? Pero leíamos la escritura, que el cristiano maduro es aquel que abunda. ¿Amén? ¿Sí, hermanos? El que abunda. Tenemos que aprender a reconocer nuestras limitantes para poderle pedir a Dios. Yo en algún tiempo, en alguna situación, yo tuve que ir al Señor y decirle con toda honestidad, decirle, Señor, lo que yo tengo de ti no me alcanza para esta situación. Dame más de ti. El amor que tú has puesto en mi corazón no me da para perdonar a esta persona. Dame más de ti. A veces ha sentido que lo que tiene de Dios no le alcanza para esa situación que tiene. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Pero tenemos que reconocer nuestra limitante, decirle, Señor, hazme que abunde. Hazme que abunde en mí. Amén. Tu presencia, que abunde en mí tu perdón, que abunde en mí tu amor, que abunde en mí tu paciencia. ¿Para qué? Para darte a ti tu tiempo, darle su espacio a mi familia y también ocuparme de la gente que está a mi alrededor. ¿Sí, amén? ¿Sí? Entonces, estamos a veces invertidos en nuestras prioridades. ¿Sí? Había una persona que amaba demasiado a su auto y no subía a nadie en el auto. Pues ¿para qué tenía carro, verdad? ¿Sí? O sea, y estuvo orando, dame, Señor, un carro. Y después de largo tiempo el Señor le dio un carro. tenía un carro viejito, ya me acordé. Y ella quería un carro mejor, ¿sí? Y decía a su familia, uy, pues si con este carro que tiene es bien exigente, imagínese, ¿verdad? ¿Cómo va a ser con el nuevo? Y sí, largo tiempo después el Señor le dio un carro y era de, tu vaso lo dejas allá abajo, sacúdete los pies antes de subir, ¿verdad? Y un día nos dio un ray y le dice su hermana, a ver, dile al pastor y a la pastora que se limpien los pies. No, son los pastores, ¿verdad? Pero a veces la veíamos irse sola. ¿Y qué pasó? No, pues es que hay mucha tierra, mucho lodo en la calle y no se quería llevar a nadie, ¿sí? Porque estamos mal en nuestras, ¿qué? Prioridades. Pero dice la Escritura que debemos nosotros aprender a valorar las cosas. Amén. No hay mayor tesoro que el Señor, que su presencia, no hay otro tesoro como nuestra familia. Y es una bendición poder tener personas a nuestro alrededor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hermana Martinita, ¿puede abrir la puerta, por favor? Y entonces encontramos que alguien que es maduro aprende a valorar. Vamos a ir a una escritura, Lucas 12:16. Si alguien necesita salir a tomar agua o aire, hágalo. Lucas 12:16. ¿Lo tienen? Vamos a leer esta escritura. Hay un pensamiento aquí
que escuché hace muchos años y lo tengo guardado, escrito aquí en mi Biblia. Y se los quiero compartir. Lucas 12, 17. Vamos a leer desde el 15. Del 15 al 21. ¿Lo tienen? Dice, y refiriéndoles una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que había tenido muchas ganancias, ¿ok? Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes, ¿verdad? Este señor tenía mucha riqueza. Y diré a mi alma, ¿sí están ahí? Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe y huélgate. Y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro no es rico en Dios. ¿Sí? Este hombre, ¿en dónde había puesto todo su tiempo, todo su esfuerzo? Dice, en las riquezas. En las riquezas. Él puso, ¿verdad?, todo su valor, todo su esfuerzo en alcanzar bienes. Pero la frase que les quiero compartir aquí está en el versículo 21. Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Y cuando oí esa predicación, el predicador decía, ¿qué quiere decir esta palabra y no es rico en Dios? Significa ser rico, pero no en lo que a Dios le importa. ¿Sí? Dice aquí, y no es rico en Dios. ¿Qué significa? Ser rico, pero no en lo que a Dios le importa. Podemos nosotros añadirle y ponerle mucho valor a muchas cosas, invertir nuestra fuerza, nuestra vida, nuestro tiempo ahí y no ser ricos en lo que verdaderamente es importante y valioso. Podemos poner todo ahí y no estar haciendo realmente ricos en lo que a Dios le importa, en lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Podemos estar cansados esta mañana porque en la semana nos esforzamos demasiado, pero no realmente en lo que a Dios le importa o lo que Dios ve realmente valioso. ¿Qué es algo valioso en Dios? Algo que tiene una trascendencia eterna. Amén. Hacemos muchas cosas por beneficio aquí en la tierra, pero tenemos que invertir nuestra vida y otorgarle valor a las cosas eternas, porque eso es lo único que va a permanecer. Amén. Y vamos a terminar. Ok. Bueno, vamos a terminar aquí, porque es otro punto, pero se nos va a ir el tiempo. Entonces, redondeamos aquí. ¿A qué le hemos dado en esta semana nuestro tiempo? Que nos ha dejado agotados esta mañana. ¿Verdad? Ahora, hay cosas necesarias, pero tenemos que descubrir en nuestra vida las que tienen prioridad. ¿Amén? Y en eso, darle mayor esfuerzo, tiempo. ¿Amén? Porque entonces yo estaré dando una evidencia ¿de qué? De mi madurez. Miren, ¿qué hace un niño? Un niño puede entretenerse con un jueguito, ¿verdad? Horas. Cualquier cosa lo entretiene, ¿sí? Y a veces le estamos ahí diciendo, apúrate con la tarea, porque la tarea es más importante, ¿verdad? Apúrate para la iglesia, porque ir a la iglesia es más importante. Pero un niño es inmaduro, no alcanza todavía a discernir lo que le conviene, lo que es mejor para él, cómo aprovechar su tiempo. A veces hay cristianos así,
que se entretienen con cualquier cosa y no valoran el tiempo, no valoran el esfuerzo, no invierten bien su vida. Entonces, es un cristiano inmaduro. Cuando somos maduros, aprendemos a administrar nuestro tiempo de manera adecuada. Amén. Y entonces concentrarnos en ¿qué? En hacer la voluntad de Dios. Ese versículo me gustó mucho. Vamos a leerlo nuevamente, vamos a ponernos de pie. Jeremías 9:23, ¿sí? Vamos a ponernos de pie. ¿Está bien? Vamos a leer 23 y 24, con esto oramos, ¿sí? Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener una madurez espiritual. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto que se hubiere de alabar, en entender y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces, con este pensamiento nos quedamos. ¿Cuáles son las cosas que el Señor quiere? ¿Usted tiene claro lo que el Señor quiere? ¿Lo que el Señor le agrada? Dice un canto, ¿verdad? Quiero escuchar tu dulce voz. Amén. ¿Cuántos en esta mañana quisiéramos doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, no tengo claro, pero háblame? Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas unos minutos y vamos a decirle al Señor: quiero ser rico en las cosas que a ti te importan. ¿Sí? Quiero ser rico en las cosas que te importan, no enriquecerme de las cosas que a ti no te agradan. Vamos a buscar al Señor y vamos a decirle: Señor, ayúdame a ser un cristiano maduro. Y vamos a decirle al Señor: háblame, Jesús. A veces estamos tan llenos. Ay, gracias. Gracias. A veces estamos tan llenos de nosotros mismos que no podemos escuchar la voz de Dios. Y a veces estamos tan llenos de nuestra carne que no podemos oír la voz de Dios. Pero en esta mañana que podamos decirle: Señor, yo quiero escuchar tu voz y quiero saber de aquellas cosas, Señor, que te agradan a ti. Quiero conocerte. Quiero entenderte. Gracias, Jesús. Quiero poder, Señor, saber aquellas cosas que son tu voluntad, aquellas cosas que te agradan. Oremos en esta hora. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos delante de ti, reconocemos nuestra inmadurez. Reconocemos, Señor, que somos inmaduros, reconocemos que estamos todavía faltos. Que si tú en esta mañana vinieras a nuestra vida y nos pesaras en balanza, nos encontrarías cortos, nos encontrarías faltos, porque todavía nos hace falta mucho de ti, Señor. Estamos tan ricos de las opiniones de los demás, de nuestra propia opinión. Estamos tan abundantes, Señor, de nuestra carne, de la opinión del mundo. Pero que nos hace falta tanto, Señor, en nuestra vida. Señor, en esta mañana
Señor, reconocemos que hemos invertido, Señor, tantas horas, tanto esfuerzo en las cosas que hemos hecho, Señor. Que a veces, Señor, al llegar al domingo no tenemos la fuerza para estar aquí. Me haría llorar. Hemos invertido toda la semana, Señor, en tantas cosas, que al llegar el domingo, Señor, no tenemos mucho que traer de fuerza, Señor. Todo lo hemos gastado en nuestra vida, Señor, en tantas cosas temporales, pasajeras. Escuchándote hablar, Señor, en esta hora, habla sin nuestro llorar corazón. como un niño, pasaría Rompe, Señor, el tiempo no solamente el así, silencio, sino rompe sin la dureza de querer nuestro nada corazón. más, sin querer Rompe nada lo que hay, Señor, en nuestro más. corazón. No Y ayúdanos, Señor, a que en podría esta mañana estar podamos ante irnos ti, llenos de ti, Señor. escuchándote Que en esta hablar, mañana podamos irnos, sin Señor, llorar ricos de como tu un presencia, niño, ricos de tu palabra, Señor. Que en esta mañana, el Señor, tiempo podamos así, abundar, podamos crecer sin en lo querer que nada realmente es más, importante, Señor. nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor. Háblanos en esta mañana a través de tu Espíritu. Háblanos, Señor. Tú nos vas a dar una semana más de vida. Tú nos vas a dar una semana más de oportunidad. Estamos Quiero comenzando una semana. escuchar tu dulce Ayúdanos a voz, invertir tiempo, Señor. rompiendo el silencio. Ayúdanos a invertir en esfuerzos, ser. Señor. Sé Ayúdanos, que me Señor, a llenarnos de ti en esta hora. estremecer, Te me haría necesitamos, Señor. llorar Te o necesitamos, Señor. reír, Ayúdanos a enriquecernos, Señor. caería rendido ante ti. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de tu presencia, No Señor. podría estar ante ti, Te necesitamos, Señor. escuchándote hablar, Lávanos con tu sangre, sin llorar Señor. como un Lávanos con tu niño, espíritu. Ven y tócanos con el poder de pasaría tu nombre. el tiempo Lávanos con el así, poder de tu nombre, sin querer Señor. nada más, sin querer nada Danos el poder y la más. virtud, No Señor. podría estar ante ti, Danos el anhelo, danos el escuchándote deseo hablar, sin llorar como un de poder ser niño, fructíferos, Señor. pasaría Danos el el poder, tiempo la virtud, así, Señor, para aprender sin a querer valorar las nada cosas. nada más que escucharte Y para hablar. poder invertir nuestra vida, Señor, en lo que tiene valor eterno. Bendícenos en esta mañana, Señor. Toca nuestros corazones. Toca nuestro cuerpo, toca nuestra alma. Toca nuestro espíritu, Señor. Que en esta mañana podamos vaciarnos, Señor, de todo, Señor, lo que no es como tú, para poder llenarnos en esta mañana de ti, Señor. podría estar ante ti, Ayúdanos a derramarnos escuchándote delante de tu hablar, presencia. sin llorar como un Ayúdanos niño, a llenarnos de ti, Señor. pasaría el tiempo así, Gracias, Jesús. sin querer nada más, sin querer nada más. No podría estar ante ti, Gracias, Jesús. escuchándote hablar,
sin llorar como un niño, pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Póngase de pie, vamos a adorar y alabar el nombre del Señor.